En aquel tiempo, Jesús dijo a uno de los principales fariseos que lo había invitado: cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque corresponderán invitándote y quedarás pagado. Cuando des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos, y serás bienaventurado, porque no pueden pagarte, te pagarán en la resurrección de los justos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la Iglesia celebra la memoria litúrgica de algunos, un pequeño grupo, de los mártires de la persecución religiosa en España. Entre ellos está el padre Poveda, seguramente uno de los martirizados más ilustres, junto con algunos obispos. Fue una carnicería. Algunos hablan de que hubo 6.000 sacerdotes religiosas asesinados. Pero si se tienen en cuenta los laicos, por ejemplo, los de Acción Católica, que por el hecho de ser de Acción Católica fueron asesinados. Si se tiene en cuenta eso, el número es incalculable. Por odio a la fe. Por supuesto que hubo políticos asesinados y eso no está justificado de ningún modo. Pero las monjas, los religiosos, los sacerdotes, los laicos, no estaban metidos en política, aparte de que tuvieran, como cualquier ciudadano, sus propias ideas políticas. Fueron asesinados solo por ser religiosas, religiosos, sacerdotes o laicos católicos. Odio a la fe. Y fue de una crueldad que quizá no se había visto algo semejante desde la época en que echaban a los romanos en el circo en Roma, echaban a los cristianos en el circo en Roma a los leones. Las anécdotas, las historias de torturas son terribles, espantosas. Pero eso forma parte de la historia. Es nuestra historia, no solamente la historia de los españoles, es la historia de la Iglesia, por tanto de todos los católicos. Pero eso forma parte de la historia. Nos sirve, nos tiene que servir como un ejemplo, como un referente, pero también nos debe de servir para ver qué tenemos que hacer o qué tendríamos que hacer si una historia tan terrible se volviera a repetir. ¿Estaríamos dispuestos a dar la vida por Cristo? Aquellos niños adolescentes de los claretianos que estaban en el seminario menor en Barbastro, un pueblo de los Pirineos en el norte de España, y que fueron asesinados en pequeños grupos hasta que acabaron con todos, y que dejaron escritos en el reverso de los bancos donde les habían metido en las sillas, dejaron escritos testimonios de su amor a Cristo siendo niños, adolescentes. Nosotros tenemos el amor a Jesús de aquellos religiosos, los hermanos de La Salle, que fueron espantosamente asesinados en Almería, o los sacerdotes arrojados a los acantilados en Santander, o el obispo de Teruel que fue cruel y espantosamente martirizado, o el cura de Villarejo de Salvanés en las cercanías de Madrid, o tantos y tantos y tantos. Nosotros
si llegara a pasar de nuevo, ¿estaríamos dispuestos a eso? Nuestro amor al Señor llegaría al extremo de decir, aquí estoy, no reniego de mi fe, soy católico, aquí estoy, soportando la tortura y la muerte, porque a veces la muerte venía limpiamente con un fusilamiento al lado del cementerio, o a veces esas víctimas eran llevadas a las temibles checas, así es como se llamaban, de los socialistas, de los comunistas, de los anarquistas, donde la tortura era espantosa. ¿Estamos dispuestos a eso por amor a Cristo? Pero podemos empezar por otro tipo de martirio, como un entrenamiento. Un santo decía que había un martirio de la espada cuando te cortaban la cabeza y que había un martirio diario de los alfileres. Podemos empezar por el martirio de los alfileres. Un martirio que consiste en soportar la burla de los que no creen, la burla y la ironía de los que supuestamente creen, están dentro de la iglesia, pero se ríen de ti. Los curas que se ríen de ti porque quieres comulgar en la boca, o porque quieres asistir a una liturgia tradicional de las que están permitidas, de las pocas que están permitidas, o porque simplemente quieres una enseñanza fiel a la doctrina todavía oficial de la Iglesia. La burla, la ironía, el desprecio, la ridiculización, porque quieres ser fiel a Cristo. O la persecución que puedes sufrir en tu trabajo por que te niegas a una corrupción que todo el mundo supuestamente hace, pero tú tienes conciencia y no quieres hacerlo. O la postergación dentro de la propia iglesia, porque como eres ortodoxo no te han dado tal o cual parroquia, sino que te han puesto en los sitios peores, o incluso ni siquiera te nombran párroco. Estas cosas no son nada comparado con el martirio, pero son un entrenamiento. Defender a Jesús, defenderle con amor, con paz, pero también con valentía. Defenderle hoy contra los enemigos de fuera y contra los lobos vestidos de piel de cordero que están dentro de la iglesia. Contra los que atacan a la iglesia con calumnias, con burlas de todo tipo desde fuera, o contra los lobos rapaces que están dentro de la iglesia, contra los malos pastores. Defender a Jesús te va a suponer, quizá no el fusilamiento o la decapitación o la tortura, pero sí te va a suponer el martirio de los alfileres, la burla, la ironía, la postergación. Pero cuando eso suceda, lo mismo que aquellos mártires de la España del año 36, cuando eso suceda, escuchemos las palabras del Señor. Dichoso tú, lo dice Jesús, dichosos aquellos que son perseguidos por mi causa, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando eso suceda, cuando llegue el alfiler de cada día, el pinchazo de cada día, la ironía, la burla, el desprecio, la humillación de cada día, alégrate, porque tu nombre está escrito en el reino de los cielos. Que así sea.